Voy a abrir inmediatamente el espacio para que las personas que quieren dirigir algunas palabras puedan hacerlo antes de que yo le dé la última despedida al padre en nombre de mi familia. Carito. Buenas tardes. Miembro de la comunidad Cabo Scar, presidente. Incluso con las charlas que uno tenía con él, con las conversaciones. Así que eso. Buenas tardes, estimadas compañeras, compañeros. Saludar a Carlos, Alejandro, a doña Elvia, a su familia. Hoy nos toca despedir, pero yo diría más que eso, saludar la vida de Carlos Vega Delgado. Compañero de larga trayectoria, un tremendo aporte a la historia y vida de nuestra región, un hombre consecuente que supo de las necesidades y dolores de nuestro pueblo y que asumió un papel relevante en un periodo histórico de mayor connotación que tuvo que ver con el proceso que vivimos en el periodo de la Unidad Popular. Un periodista destacado que tuvo la agudeza con su pluma de expresar momentos tan graves como lo fueron el exterminio de los pueblos aborígenes en nuestra región, como lo fue la masacre a la Federación Obrera de Magallanes. Esa historia que él se animó a escribir y que contribuyó y contribuye hasta los días de hoy al conocimiento de nuestro pueblo, tiene que ver también con las contradicciones que hoy día seguimos viviendo. Hay ricos y pobres, hay explotados, hay una contradicción entre capital-trabajo que no se puede soslayar. A esa consecuencia, hoy día queremos decirle al gran compañero Carlos Vega, entrañable, que conocí cuando volví a Chile, en su casa, me presentó a su familia, me acogió, que fue un gran amigo de Pancho Alarcón, mi padre, y que jugó un papel relevante porque no solamente le tocó vivir las atrocidades del fascismo, sino también dar la lucha y la batalla por cambiar y derrotar a la dictadura. A este hombre hoy día lo queremos saludar como un gran revolucionario que fue un pensador o un libre pensador que no necesitó de golpear puertas porque siempre se la jugó desde su mirada, desde su perspectiva. Y quiero terminar diciendo que Carlos
como lo dijeran en un tema revolucionario de los compañeros nicaragüenses, Carlos Vega es de los muertos que nunca mueren. Hola, buenas tardes. Lo cierto es que cuando Alejandro me preguntó si quería intervenir, hoy día acepté, por tratarse de quién se trata, a quien despedimos, Carlos Vega Delgado. Él es una de las amistades que me heredó mi padre, con quien compartió prisión, igual que con mi abuelo, y con quien trabajamos durante por lo menos más de una década, sobre todo la década de 1990, en torno a Ediciones Atelí, en torno a la revista Impactos, la revista cultural más longeva de Magallanes y de la Patagonia, que se inscribe dentro también de las revistas culturales nacionales. La importancia del trabajo de Carlos, de la figura de Carlos, yo estoy cierto que va a ir creciendo con el tiempo va a ser un elemento justiciero y tremendamente y enormemente laudatorio por su labor. Quiero despedirlo ahora con versos que no me pertenecen, a pesar de que junto a otros compañeros y compañeras aquí presentes nos iniciamos también en la literatura en su casa, en torno a su mesa. Y a propósito de la mesa, quiero despedirme con un poema que le escribió uno de los amigos argentinos de Fueguino, de la Tierra del Fuego argentina, que se llamó y se llama Julio Leite, otro de los grandes integrantes de esa pandilla de poetas salvajes que nos reuníamos allí en la calle Vicente Reyes y con los cuales no solo compartimos poesía y fraternidad, sino también, por cierto, el cielo al cual él se refiere en este poema. El poema es Yo Mesa, Julio José Leite, a Carlos Vega Delgado. En esta, mi memoria de árbol, a pesar de la tortura de la sierra y del darme cuenta que al caer el cielo se me iba para siempre, me han quedado ráfagas de nidos, chisporroteos, digo, que confundo con viruta y garlopa, lágrimas de madera. Pues bien, ahora mi altura se dispersa en esta sala de frondosas copas que se posan sobre la llanura redonda de mi tabla. He aguantado también, como mesa digna, el sueño delgado, el sueño fértil como vega, sutil de tanta rabia y amor, gatuno de acechanza. Yo mesa, madera elaborada, antes árbol, he aguantado el diluvio del amor, soy el caleuche y tengo ojos, astillas que miran, y tengo niños, y aún se encaraman por mis ramas, poetas, músicos, chamanes, pájaros tengo, que me habitan, y en mi casa, en la casa de Carlos, soy mesa, soy árbol, y vuelvo a tener cielo. Gracias. Bueno, mi nombre es Margarita Maldonado, vengo de Río Grande, Tierra del Fuego, a despedir un gran amigo. Creo que todos los que están acá saben quién era Carlos. Y entre lápices, lapiceras, hojas, cuadernos, mesas, como decían, se entrelazaron historias, se escribieron, ¿sí? Sobre todo por nuestros pueblos originarios. Soy Selnan por línea materna. 12.900 años de historia, dijo Carlos. Y vamos para adelante. Fue un gran aporte a nuestra identidad, a nuestro trabajo. Hubo genocidio, no exterminio, decíamos con Carla. Y así pasó el tiempo y se creció una amistad de 25 años. Ya no era un amigo, era un hermano, el tío, el papá de mis hijos. Un gran compañero, generoso a la hora de entregar información, de guiar a quienes escribían libros, de quienes agarraban el lápiz para escribir. Ahí estaba él.
Ese es nuestro Carlos, el que estamos despidiendo hoy, con mucho amor, junto con mi esposo Pepe y la familia que quedó allá. Abrazamos muy fuertemente de nuestro corazón a Elcita y familia, Carlitos, Janito, y a todos sus amigos, porque todos estamos sufriendo hoy. Y él seguramente que ya nos está mirando y riéndose de nosotros, porque así era él. Era alegría, era risa, era talla, como decía él siempre, alegre. Y así lo tenemos que despedir, a pesar de las lágrimas, no podemos dejar de tener una sonrisa. Y esos aplausos a una gran persona, nuestro querido Carlos Vega Delgado. Yataiken. Buenas tardes. Quiero sumarme a todo lo que han dicho, porque comparto cada una de las cosas que se han mencionado respecto a Carlos, pero quiero despedirlo. Fundamentalmente siento la necesidad de decirle adiós, o adioses, a los dioses de Fuego Patagonia, con los que él en este momento nos está mirando, a un gran amigo, a un maestro de la vida, ¿no? Es difícil hablar cuando uno se enfrenta a un dolor. El dolor es interjección, es silencio, y lo sabemos quienes perdemos a nuestros seres queridos. Se nos va un maestro de la vida, se nos va algo con él, pero nos queda tanto también. Cuando hay un maestro de la vida, ese maestro de la vida nos enseña, sobre todo nos enseña a descubrir quiénes somos. Y ese maestro de la vida que fue Carlos Vega nos enseñó a mí en lo personal, como un muchachito que llegó con sus horribles poemitas al comienzo de mi vida literaria, a mirar de otra forma, a buscar un camino para entenderme en el camino del mundo, los muchos caminos del mundo. Y es una gran lección que guardo de él. Creo que además eso ocurrió con Magallanes. Carlos es un maestro de Magallanes. Enseñó a Magallanes a mirarse, a entenderse, a buscarse, a darle una mirada futura a partir de su experiencia histórica. No quiero decir nada más que Carlos, te quiero mucho, siempre estás y estarás conmigo. Solo decirte que nos cantaba era Carlos. Ahora cantamos para él en su despedida. Abre senda por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobra el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro, como lo ha crucificado la furia del poderoso. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela,
córrele que te van a matar, córrele, 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 córrele que te van a matar, córrele, córrele, córrele. Difícil porque la vida nos da familias nuevas y una de esas fue Carlos Vega. Nos crecimos ahí en la Plaza Lautaro jugando que las viejas nos vienen a buscar de las pechas. Después ya Carlos Vega periodista en la CUT, en el sindicato en los 60, 70, luego en la prisión política, de como decía Sergio, él era el que cantaba, en la Barranca Bravo, desde Leodán, con la Guillén, Víctor Jara, todos ellos. Salimos de la prisión, después de la tortura, condena, incluso hasta los conocidos cruzaban la calle para no saludarnos. Nos encontramos cuando quiso ser empresario, Carlos, un cafecito, después con un restaurante para apoyar la cultura que tan decaía en los años 80. Y ahí ayudamos a trabajar algo. Pero la vida me premió con una compañera más casi 30 años, matrimonio y 4 hijos. En alguna medida, Carlos Vega y su familia han estado siempre en mi familia. Temprano perdió a su compañera Cecilia y también fue doloroso para todos. Solamente decir Elsa. Hola, yo soy la Mayilla. Heredé la gran amistad del negro gracias a mi papá, Jorge Stipicit. Negrito fue mi mentor de tesis de título de periodismo ya hace 20 años. Y, de hecho, él me presentó la posibilidad de hacer la investigación sobre los Selknam. Y así como decía Margarita, siempre fue muy generoso con el tesoro que guardaba en su casa en Playa Norte. Me presentó a la comunidad Rafael Aishton, viajé a Tierra del Fuego, me presentó a amigo Gutiérrez, que en paz descanse, y falleció hace poco. Y así como yo heredé su amistad, también heredé la amistad de su familia, de Jana, Carlos, de Elsa. El negro siempre fue un gozador, le encantaba la gastronomía, nos invitaba a sus festines, a su música, a probar un buen Glenfiddich. Pero su máxima pasión siempre fue la familia, sus nietecitas, sus hijos. Hoy día vine a despedirte, mi negro querido, te voy a extrañar mucho. Cada vez que te llamaba ahí estabas. Yo tu engañera. Me decía la engañera porque me desaparecía cada cierto tiempo. Porque tú sabes que siempre estaba ahí para ti, como tu pareja. Te voy a extrañar mucho. Ahora vas a estar conmigo para estar más juntito. Te amo. Bueno, me dijeron que tengo 2 minutos nomás, así que voy a ser breve. Recuerdo que Carlos, en este momento más significativo, es para mí la primera vez que entré a su casa, porque esa casa siempre estaba abierta, las puertas, no solamente para la gente que pensaba como él. Esa es una característica de Carlos. Había mucha gente que ingresó a esa casa, que se nutrió de cultura, de conocimientos, gente que era incluso de derecha,
que compartía con Carlos, porque a Carlos le encantaba la diferencia y él era un gran provocador intelectual además. Le fascinaba discrepar con gente y establecer conversaciones, discusiones y una polémica que no terminaba nunca. La sabiduría consiste en meditar y aprender, no en ser un poliaprendedor, solía decir Carlos. Y si hay algo que tenemos que recordar siempre, primero es el tremendo trabajo que hizo Carlos para recuperar el movimiento obrero que estaba absolutamente perdido a fines de la década del 80, y también esta nueva lectura que se ha hecho sobre los pueblos originarios como un sistema, como un todo, a contar del trabajo señero que hizo Carlos a través de Atelí y principalmente de las investigaciones que podemos leer en la revista Impactos. Gracias, Carlos. Carlos, tú vas a estar siempre con nosotros. Tú estás aquí y yo sé que a ti no te gustaría que estuviéramos tristes, todo lo contrario. A ti te gusta la alegría. Y tu deseo final es que tus libros sigan leyéndose, tu revista Impactos y, por cierto, todo el trabajo que desempeñaste con nosotros, los escritores, muchos de nosotros que partimos escribiendo junto a tus consejos. Chao, Carlos. Nos vemos pronto. Muy buenas tardes. En representación del gobierno del presidente Gabriel Boric, hemos venido junto con los secretarios ministeriales Alejandro Muniza y Alejandro Lata a acompañar y entregar nuestras más sentidas, afectuosas condolencias a la familia, amigos, compañeros y compañeras de don Carlos Vega Delgado. Como bien se ha dicho, Carlos Vega Delgado fue la voz del pueblo en momentos luminosos. Sufrió la persecución de la dictadura civil y militar y a pesar de esas difíciles circunstancias se preocupó por darle voz a sujetos y actores que a la fecha la historia no había reconocido, a los trabajadores y trabajadoras, a los pueblos originarios. También con mucho esfuerzo fue una tribuna del pensamiento crítico gracias a la revista Impacto. Junto con entregarle nuestra afectuosa y sentida condolencia a la tía Elsa, a Carlos, a Alejandro, a sus amigos y amigas, compañeros y compañeras, cuesta entregarle un fuerte agradecimiento a Carlos Vega Delgado por todo el trabajo efectuado por la historia, la cultura y la identidad y el patrimonio de la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Muchas gracias. Lo primero que se me vino a la memoria cuando me enteré del fallecimiento de Carlos fue el recuerdo en el living de mi casa, mi padre, mi madre, Carlos, Cecilia, compartiendo en época de dictadura una conversación privada. Y se me vino ese recuerdo, lo tenía guardado en algún lugar y me remonté en mi tiempo. Fue como que hubiera estado ahí con ellos, siendo yo una niña. Por eso quise estar presente hoy día, por el recuerdo a Carlos y a todos los compañeros que han partido. Y también a mi padre y a tantos muchachos tan importantes que ha tenido nuestra historia. Un viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera.
cae afuera, con voz desnuda el viejo piensa, porque coinciden en su ventana palomas grises con la pena que fumara, palomas tristes con la pena que fumara. Torna sus ojos un día lejos, cuando un libro, un verso, una muchacha, un pensamiento. Cuando un libro, un verso, una muchacha, pensamiento. Recuerdo canciones que cantaba y conversaciones con amigos hasta el alba. Y conversaciones con amigos hasta el alba. Y ahora en sus ojos también llueve, pues le sorprende que aún le duele. Los años, la vida, su amor. Los años, la vida, su amor. Aún le duele. Bueno, son tantas cosas las que tenemos que decir como familia que no alcanza a plasmar un papel. Las risas, las conversaciones, sus locuras, la casulla con la estola cuando se vestía de obispo, entre medio de esos encuentros de típicos con los amigos. Te hablo a ti, papá. Fue difícil escribir ayer en su mesa con mi hermano. Vacacionaste desde pequeño en las estancias de Tierra del Fuego, compenetrándote en la dura realidad del obrero campesino y del transhumante que habitó el territorio gélido del Austro, sin saber que este conocimiento se convertiría en la razón de tu existencia. Jack London, Emilio Salgari y los clásicos salvajes forjaron tu curiosidad aventurera como un infante pirata que, desenterrando tesoros, se encontró con restos humanos en la plaza Lautaro. ¿Cómo gritaron de susto, me decías? Te proyectaban médico, pero desechaste el esqueleto plástico que te obsequió tu madre en el Delgado, porque en realidad lo único que querías era un par de guantes de boxeo para liar puñetazos con tus amigos de infancia. La rebeldía era tu camino y la militancia el vehículo de tus convicciones para consagrar la justicia social. El trauma de la prisión política y la tortura te perseguirían durante los años venideros cada vez que cerrabas los ojos en tu inquieto sueño. Ahí me corregiría, me diría es un sueño inquieto, primero el sustantivo y después el adjetivo. Convertido en pesadilla, despertando en las noches con gritos que me desgarraban el alma. Una muralla fría, húmeda, donde se dibujaban las caras ensangrentadas de un sinnúmero de compañeros atrapados, intentando salir de ese claustro onírico. Era tan real, me dijiste esa mañana compartiendo un café y un cigarrillo. Escribías hasta altas horas de la madrugada y no era Elsa, tu fiel compañera de vida y de muerte, quien te mandaba a la cama. Era la corchetera, tu gata regalona que con sus garras jalaba la cuerda para apagar la lámpara que llenaba de oscuridad tus pensamientos,
plasmados en cada editorial y artículo de la revista Impactos. Ella te convencía que era la hora de abrazar tu almohada con una petaca gaitero sobre tu velador al lado de tu cama en la época de las vacas flacas. Nuestra casa humilde de Playa Norte, tu Shangri-La de North Beach, como la llamabas, se convertiría también en un cuadrilátero de desafíos pugilísticos entre libaciones con amigos, incipientes teólogos consagrados, intelectuales y artistas rebeldes. En nuestro nido, el jardín de Epicuro florecía en su máximo esplendor. ¿Por qué temerle a la muerte si cuando llega uno ya no está? Decía siempre que se reunía con sus compañeros y camaradas. En la mesa redonda, que más bien era el triángulo de las Bermudas para jóvenes ebrios de conocimiento, abundaba la bacanal con los incipientes poetas magallánicos a los que le ensalzabas la perfecta sinestesia de la lingüística de Baudelaire y de otros tantos malditos más. En este viaje por el conocimiento, donde también te acompañó ese hermoso viejo historiador llamado Luis Vitale, Fuego Patagonia se convirtió en tu patria, sin límites, apátrida, ni chileno ni argentino, porque los indios no tenían fronteras, como te lo recalcaba a gritos y a retos tu amada Alba Chamán, la doctora Nelly Iris Penazo. Imposible olvidar a tu hermano Óscar Domingo Gutiérrez, eximio escritor, periodista e investigador que se adelantó a tu viaje sin regreso. O a tu amados Pepe y Margarita Maldonado, esa hermosa selva que te llevó a respirar en esquina la magia del Jaime. No sé si eras Epicuro, Schopenhauer, Nietzsche, un Diógenes el o un indio que luchaba por la subsistencia. Para nosotros fuiste un hombre extraordinario que nos enseñó el valor del conocimiento, el amor de padre y el sentido de la vida en este interminable círculo recolector de la cultura y las letras que nos dejas como legado. Antes de partir, nos pediste que no seamos mezquinos contigo, porque queríamos seguir escuchando tu voz, tu palabra mordaz, tu cariño incondicional. Soy yo el que está sufriendo, lo dijiste. Y claro, te estábamos quitando lo más fundamental que hace del ser humano un ser humano, el derecho a decidir tu muerte. Perdónanos. La antesala de tu última noche no sabíamos que era el preludio de este doloroso vacío. No lo sabíamos porque floreció la vida en tu sonrisa. Y así te recordaremos, amado Padre, vivo por siempre en nuestra memoria. Te honramos, te amamos y te extrañaremos hasta que volvamos a encontrarnos en el fogón de tu amado pueblo selva. Gracias. Muchas gracias a todos. Parece que sí.